Seguimos con nuestra enseñanza, damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube, tenemos varios seguidores, y en Facebook Live también. Seguimos con nuestra enseñanza de Romanos, ya quedan 3 enseñanzas nada más y pues vamos cerrando bien fuerte con Romanos. Toca la número 52 el día de hoy y lleva por nombre deberes cristianos, ¿no? Lo que tenemos que hacer como cristianos. Vamos a la Biblia, a Romanos 12, versículo 1 y versículo 2, por favor, para dar inicio. Si no, por aquí pueden leer también. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así en cadena leemos 2 de Pedro 1:10 también, lo cual dice así, dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, gracias por este día, Señor. Gracias, Padre, porque podemos venir a adorarte, a alabarte, Señor. No me canso, Señor, de darte las gracias, Padre, porque tenemos esa libertad, Señor, de poder venir de cantarte, de decirte, Señor, de lo más profundo de nuestro corazón, Padre, lo que eres, Padre, lo que sentimos, Padre, para ti, Señor. Esta mañana, Padre, en especial también, Señor, te quiero dar gracias, Padre, porque tú, Señor, sé que vas a hablar esta mañana, Señor, a cada uno de nuestros corazones, a cada uno de nuestras mentes, Padre, para que podamos transformarlas, Señor, para que podamos vivir de esa manera como tú quieres, Señor. Padre, tal vez estamos cansados ya, Señor, de llevar cierto tipo de vida, Señor, y en ti, Padre, podemos cambiarlas, Señor. Tú nos enseñas tantas cosas, Padre, a través del libro de Romanos, Padre, que llevamos ya 52 enseñanzas, Padre, pero Padre, que esta enseñanza en especial, Padre, baje a nuestro corazón, Padre, para que podamos actuar, Dios, para que podamos tener ese cambio de vida, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Fíjense que en toda la vida del cristiano, en tu vida como cristiano, tiene que llegar un momento en que tú te tienes que dar cuenta que ya es tiempo de que tienes que madurar en muchas cosas, de que tienes que crecer espiritualmente. Un ejemplo, si tu hijo o mi hijo, por ejemplo, van pasando los años y tú te das cuenta que tu hijo pues no crece, que ya tiene 10 años y que parece de estatura, que tiene como 6 años, 7 años y que tiene 12 y que tú ves que no crece, pues te preocuparías, ¿no? Vas diciendo, híjole, mi hijo se está quedando enano, tal vez lo llevarías al doctor, se está quedando chaparro mi hijo. Yo créeme que llevaría a mi hijo a un doctor y tal vez yo investigaría cuál es su problema de mi hijo. Como papá, esperamos como papás que nuestros hijos crezcan, que crezcan en salud, que crezcan en estatura, que crezcan en inteligencia, que tengan sabiduría y que crezcan espiritualmente, obviamente, también, principalmente. Desde ese punto de vista, es anormal entonces encontrar en la iglesia a cristianos que ya tengan 3, 4, 6, 8 años en Cristo, de que ellos digan conocer de Dios y que no hayan crecido, que estén de una estatura normal, espiritualmente hablando. En otras palabras, que se hayan quedado enanos espiritualmente, que no hayan crecido en su vida cristiana, que no les preocupe el crecer, el que lean la palabra, que no crean nada más lo que se dice aquí enfrente, sino que ellos tengan la sed, que ustedes tengan esa sed por crecer,
dentro de su vida cristiana. Tal vez estás cansado de vivir una vida vacía, tal vez sin propósitos, porque si tú no creces, llevas una vida de ese tipo. Como resultado, muchas veces vas a tener que que no hayas encontrado principalmente la voluntad de Dios para tu vida. Cuando tú no quieres crecer espiritualmente. Esta mañana les voy a hablar de que tenemos que tener una entrega con nuestro Dios, con Jesucristo, de que tienes que decidirte de tener una entrega real con nuestro Dios, de que tienes que saber de que tenemos que estar todo el tiempo pegados a Él, que no puedes hacer tú nada sin que le pidas opinión a nuestro Dios, que tienes que estar entregado, pegado, que tienes que tener una dedicación a nuestro Dios, un tiempo siempre, cada día que Él nos regala, que tengas un tiempo para Él. Le puse deberes cristianos, porque un deber cristiano es que tienes que tener una entrega voluntaria de nuestro cuerpo principalmente, como dice Romanos 12:1. Y en segundo lugar, dice Romanos 12:2, que tienes que tener una entrega también de nuestra mente, pero que tu mente la pongas al servicio de Dios. Vamos a estudiar esas dos áreas, nuestro cuerpo y nuestra mente, porque dice que tenemos que entregar, que presentemos nuestros cuerpos, y dice que transformemos nuestra mente. De eso vamos a hablar. La entrega de nuestro cuerpo lo vemos ahí en el versículo 1. En el versículo 1 Pablo comienza con una invitación, empieza con una exhortación, más bien, o sea, te invita, pero te está amonestando también, pero bien profundamente. Dice, les ruego. O sea, Pablo no dice e impone, tal vez como muchos líderes hoy en nuestros días, que quieren llegar y te impongan, te ordeno. Pablo no llega así. Pablo no llega y te dice, les ordeno que hagan esto. Pablo dice muy sabiamente, les ruego. Ustedes ya deciden si lo hacen o no. Pablo no dice, les va a caer fuego del cielo, les va a caer azufre del cielo, va a ser el infierno su próxima morada. No llega así. Él exhorta, él invita a la entrega, pero a esa entrega voluntaria, a la vida cristiana, pero él ya conociendo y teniendo esa revelación que Dios le estaba dando y que le había dado, que se entregaran a la vida cristiana, pero rogando así como, créanme, o sea, yo ya lo experimenté, entréguense esa vida cristiana. Y la palabra ruego me llama la atención y la investigo, es una palabra griega, la tradujeron de la palabra parakaleo, con K, parakaleo, significa les ruego, pero con un ruego que llego a las lágrimas. Cuando le dices a tu hijo, te ruego que dejes, que te portes bien, que te portes bien en la escuela, que ya dejes esas amistades, que ya no quiero más quejas de ti, que dejes las drogas, que dejes esas malas compañías, de esos ruegos que te duelen, que te parten el corazón, que llegas a las lágrimas, porque te duele lo que están haciendo. Entonces Pablo en el parakaleo dice que les ruego por las misericordias de Dios que presentéis. O sea, él está rogando hasta las lágrimas, porque le está doliendo que se están yendo al infierno. Pablo no ordena, repito, a la entrega cristiana. ¿Por qué? Porque tu entrega y mi entrega a Jesucristo tiene que ser voluntaria, no tiene que ser forzada. La entrega de tu cuerpo, la entrega de tu mente lleva un carácter voluntario, no forzado. No tiene que haber nadie ni nada que te force a hacer nada en la vida cristiana,
mucho menos en tu vida diaria. Tú decides lo que ya tiene, lo que tú creas y que sientas que sea lo mejor para ti. El cristiano tiene que responder no por una obligación, no porque se nos obligue. O sea, tú tienes que tener una respuesta hacia Dios, pero repito, no por obligación, no porque sea parte de uno de los 10 mandamientos, hacer la voluntad de Él, a eso me refiero. Y tampoco porque Dios amenace que hagas tú la voluntad de Él. El cristiano tiene que responder más que nada porque has experimentado ese amor de Dios a tu vida. Por eso. Es una forma de agradecimiento que tú regresas eso a Dios. Porque no hay nada que pague la salvación que Dios nos da. Y es bien triste que nosotros cuando te das tú, cuando nos entregamos, es triste que muchas veces nuestra motivación sea fuerza. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Porque tal vez tú vienes, tal vez lleno de pecado, llena de pecado, y tu motivación sea diferente, ¿no? Tal vez no por amor, nos vemos obligados muchas veces, ¿no? A amarle. Y es válido también, pero que sea más real por amor. Es lo que Pablo les trata de explicar. Muchas veces yo he escuchado, es que, ¿sabes qué? Yo no quería engañar a mi esposa, yo no quería adulterar, pero ¿qué crees? Que tenía también muchas ganas de engañarla. En serio. O sea, pero ya no me voy a portar mal. Pero ¿qué crees? Que sí me quiero portar mal. O sea, ahí ya no hay algo voluntario. La entrega a Jesucristo tiene que ser voluntaria y el pecado funciona de diferente manera. Pablo tiene una base para este ruego que nos está rogando. La base dice que las misericordias de Dios. O sea que la razón para la entrega a nuestro Dios tiene que ser por las misericordias, por cómo Él se ha portado contigo y conmigo. Pablo comenta que por todo lo que Dios ha hecho por ti y por mí, ahí en el capítulo 1 de Romanos hasta el 8, dice que os ruego que se entreguen a Dios. Todos en esos 8 primeros capítulos que ya estudiamos, siempre habla de un ruego, que se entreguen a nuestro Dios. Y fíjense, las misericordias de Dios son 6 puntos que vimos a lo largo de la serie de Romanos. En toda esta serie vemos toda la misericordia de Dios, que es infinita. Dice que es nueva cada mañana su misericordia. Pero en Romanos vimos 6 puntos de la misericordia. La primera misericordia que vimos y que estudiamos fue la justificación. La justificación es cuando Dios nos declara justos, sin que tú y yo lo merezcamos. Imagínate, o sea, solo por los méritos que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, eso lo vimos en Romanos 3. Ya con esto yo ya voy cerrando también todas las clases, las prédicas de Romanos, que nos quedan 2 o 3 más, pero para retomar lo que es las misericordias, que todo el libro de Romanos pues habla de estas misericordias. La segunda misericordia que vimos en Romanos fue la identificación. La identificación dice que nos ha identificado con su Hijo Jesucristo. En Romanos 6 estudiamos eso. Dice que cuando Jesucristo murió, que yo morí juntamente con Él. Ahí es donde me identifiqué con Él. Que cuando Jesucristo fue sepultado, que yo fui sepultado con Él ahí también. Y que cuando Jesucristo fue resucitado, yo fui resucitado juntamente con Él. Ahí es donde hay una identificación con Él. Es el Evangelio, es en lo que creemos. Eso es la identificación. Eso que te digan, ¿y por qué eres cristiano? Porque yo me identifico con Jesucristo, me identifico con su Hijo, el Hijo de Dios, que vino, que murió, que yo morí con Él, que yo fui sepultado juntamente con Él y que resucité con Él en la vida pasada que llevaba. Eso es una identificación que tenemos como cristianos. Estamos identificados, o sea que formamos ahora parte de su cuerpo. Eso es una identificación, que formamos parte de sus huesos, que formamos parte de su carne. Eso estudiamos en Romanos.
Y es bien interesante. Con eso que entendamos todo esto, viviríamos agradecidos con nuestro Dios infinitamente. Porque somos identificados con ese Dios. Una identificación es, por ejemplo, cuando te identificas con tu esposo, con tu esposa. Cuando tú te casas, hay una identificación. O sea, tienes que estar identificado con tu pareja. O sea, que ya no te vas a sentir apartado de ella, que no te ves sin ella, sin él, sino que todo lo que haces ahora es en una sola carne y que lo que le hace falta a ella te hace falta a ti. Esa es la identificación con el cuerpo de Jesucristo. Estamos, hermanos, tan implícitamente ligados a Jesucristo que ahora somos un espíritu con Él. Por eso es comparado con Él, con esa intimidad en el matrimonio. Eso es la identificación. Y es lo que Dios ha hecho en Jesucristo por todos nosotros. La tercera misericordia que estudiamos ya está en Romanos 6 también. Ahí vimos que el poder que tenemos para vencer el pecado. Antes tú no podías dejar el pecado, caías, volvías a fumar, caías, volvías a drogarte, caías, volvías a engañar a tu esposa, volvías a engañar a tu esposo, pero si ahora estás cayendo con la misma frecuencia, tal vez que caías antes, lo único que habla de eso es de que tú no estás viviendo una comunión real con Dios. Porque si pecamos, ya lo estudiamos, y caemos, pero hay algo dentro de ti, ese fuego que tú ya sentiste del amor de Dios, que te hace levantar, Señor, perdóname. Y mañana ya lo haces con menos frecuencia y con menos frecuencia hasta que desaparece ese pecado. En Romanos 6 dice que el pecado ya no tiene por qué dominarte, que el pecado ya no tiene por qué dominarme. O sea que sí caemos eventualmente, que caemos ocasionalmente, pero que ya es un hábito. Que ya no es un hábito en nosotros el que estés peque y peque y peque. La cuarta misericordia que estudiamos es de que ya no estamos bajo la ley. Entonces, todo esto es una misericordia de Dios. O sea, es un regalo lo que esto nos dio. O sea, que ya no estás bajo la ley, ni tú ni yo. Que estamos bajo ¿qué? Por la gracia. O sea, ya no estamos bajo ninguna condenación. Entendamos eso, bajo ninguna condenación. Que ya no estamos bajo la ira de Dios. Caía fuego del cielo y destruía. Ahora ya no. Ahora estamos bajo, ¿sabes qué? Bajo el favor de la mano de Dios. Bajo eso estamos. Otra misericordia está en Romanos 8. Dice que ahora somos la morada del Espíritu Santo. Jesucristo ha venido a vivir dentro de nosotros. Esa es otra misericordia. Y la sexta y última misericordia la estudiamos también en Romanos 8. Dice que jamás podremos ser separados del amor de Jesucristo. Dice que nada ni nadie nos podrá separar de su amor. No hay nada. Recuerdan que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar. Nos habla de lo que Dios ha hecho por nosotros. Tenemos que tomarlo en cuenta. Todo esto Dios ha hecho por ti y por mí. Ahora Él nos dice que ¿qué puedes hacer tú por mí? Y no porque te esté cobrando. Ni porque te vayas de rodillas o que te mande de rodillas de aquí a la villa. O de que hagas sacrificios por Él. No, de eso no está hablando. Lo que Dios nos pide ahora, Dios por sus misericordias nos pide dos cosas. Primero, que presentemos nuestros cuerpos. Presentar nuestros cuerpos, según Romanos 12:1, dice Pablo que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Fíjense que presentar significa poner a la disposición de alguien. O sea, ¿por qué el cuerpo y no el espíritu? ¿Por qué nos pide el cuerpo ahí en Romanos 12:1 y no el espíritu? No dice ahí, presenten vuestro espíritu o presenten vuestra alma. O sea, se escoge el cuerpo ahí en Romanos 12:1. O sea, dice que es lo que yo tengo que traer voluntariamente al sacrificio diariamente, el cuerpo.
O sea, en oración decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Aquí está mi cuerpo, Señor. Haz lo que tú quieras. Es el cuerpo, Señor, el que tengo que presentar, no mi espíritu, Señor, porque yo sé que mi espíritu es renovado, ha sido renovado. Tú dijiste que yo era nueva criatura, pero en el espíritu. En el espíritu me has hecho nueva criatura. O sea, que interiormente entendamos, hermanos, que Dios nos ha hecho nueva criatura. Interiormente. O sea, que ha formado dentro de mí una nueva persona, una nueva criatura. Esto es en el espíritu lo que nos ha hecho como nueva criatura. Dice 2 de Corintios 5:17, no lo busquen, dice que más el que está en Cristo, dice que nueva creación es, ¿no? La nueva criatura que marca ahí en 2 de Corintios 5, habla de una nueva creación, pero espiritual. Dice que las cosas viejas pasaron, que aquí son hechas nuevas aún. Tenemos que saber distinguir esas dos formas. Fíjense que el cuerpo, este cuerpo que tenemos, es el instrumento por medio del cual nuestra carne, Dios no se metió con ella. Dios no hizo nada por nuestro cuerpo. Lo hizo espiritualmente, porque es lo que es eterno. Esto lo tenemos que quede bien claro. O sea, cuando tú te convertiste, cuando yo me convertí, Dios nos crea nueva criatura, pero espiritualmente. Dice que somos nuevas creaciones, nuevas criaturas. Pero la carne, tu carne te la dejó intacta. Ahí no la tocó. O sea, el cuerpo Dios no nos los cambió. Si tú tenías una cicatriz y recibiste luz, al otro día sigues teniendo la cicatriz y sigues teniendo la misma cara y sigues teniendo el mismo cuerpo. Me sigo enfermando, me sigue dando gripa, me sigue dando tos, se me caen los dientes ya que voy envejeciendo, me salen canas. Dentro de nuestra carne sigues teniendo atracción por el pecado. ¿Por qué? Porque el cuerpo Dios no lo tocó. Lo que tocó fue el espíritu. Ahí es donde fuiste nueva creación. O sea, Dios no se metió con tu naturaleza antigua. Por eso dice Pablo, presente en su cuerpo, en sacrificio. O sea, todavía tenemos esa naturaleza que nos persigue. Por eso es la lucha diaria. La lucha diaria. Fíjense lo que dice Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea que diario estamos luchando con el pecado. Diario pecamos, diario. Y fíjense que aquí en estas palabras de pecado en Primera de Juan, no son las acciones del pecado, hablando gramaticalmente, sino que el principio del pecado con el cual tú y yo nacimos. Nuestra antigua naturaleza. O sea, nuestra antigua naturaleza ha sido dejada intacta por Dios. La carne es la que sigue presente dentro de nosotros. Hay muchas religiones que hablan que el pecado original, para que entendamos de lo que estoy hablando. O sea, nacimos con el pecado. De eso es lo que está hablando Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos, o sea que si no nacimos con el pecado. Por eso es que tenemos que luchar diario. Jesús también lo dijo, fíjense, en Marcos 14:38. Jesús dice, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Pero qué? La carne es débil, el cuerpo es débil. En Primera de Corintios 9, Pablo tenía esa revelación de parte de nuestro Dios tan increíble que por eso fue separado, ¿no? Tan rápido de los apóstoles, y él sabía la peligrosidad que es del cuerpo, vivir en este cuerpo, ¿no? En esta antigua naturaleza que aún tenemos. La carne,
expresándola, pero a través del cuerpo, así yo me imagino cuando él escribía acerca de eso, expresando la carne, ¿no? A través del cuerpo. En 1 Corintios 9:27, vean cómo él trataba esto, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo, ese Pablo, el que tenía esas grandes revelaciones de parte de Dios, él sabía que en cualquier momento, que en cualquier día de su vida, que a través de la gracia de Dios, él nada más podía seguir sirviéndole, que nada más por la gracia, por esas misericordias. Él lo sabía bien claro. Dice, no sabían que yo siendo heraldo, o sea, siendo ejemplo para otros, yo venga a caer. O sea, Pablo sabía que si él no controlaba el cuerpo y que si no le jalaba las riendas a ese caballo desbocado, tal vez que él sentía con su cuerpo, que si no lo chicoteaba, y no físicamente, no habla de que golpees y muchas religiones tal vez, y más la católica, las romanas se pegan y tratan de golpearse su cuerpo. No es de esa manera la forma de poner en servidumbre tu carne, tampoco. Pablo sabía que tenía que controlarlo y no pegarle físicamente, sino que tenía que estar bajo una sujeción, pero bajo la sujeción del espíritu, la carne. Pablo con todo y que predicaba y que Pablo y que profetizaba y con lo que sanaba, porque tenía el don también de sanación, Pablo. Él sabía que en un minuto Dios le podía quitar todo, en un segundo. Entonces Pablo dice, pues Pablo sabe que para poder mantener esa gracia de Dios, dice que tenía que estar golpeando su cuerpo. Y no dándole de comer, dice. O sea, Pablo sabía al decirnos todo esto, que él mismo podía ser eliminado. Dice, él sabía quién era. Y dice, pues yo mismo puedo caer. Y aquí la palabra eliminar no significa que tú y yo podamos perder la salvación. Ahí significa, en los originales, significa ser sacado. O sea, estar fuera del ministerio, como muchos están hoy en día, fuera del ministerio. ¿Y saben por qué? Por fijarse en el hombre. A eso se refiere ese versículo en los originales. Hermanos, el cuerpo debe de ser presentado, aquí como dice Romanos 12:1, de tres maneras. Dice Romanos ahí en 12:1, que dice en primer lugar sacrificio vivo, santo en segundo lugar y en tercer lugar agradable a Dios. O sea, esas son las tres maneras en que vamos a enseñarnos y vamos a aprender cómo debo de presentar mi cuerpo. Primero nos dice que nuestro cuerpo tiene que ser presentado en sacrificio vivo. En sacrificio vivo. Fíjense que esto contrasta, porque me gusta leer siempre en los originales, por eso es de que me voy y me gusta leer palabra por palabra, versículo por versículo. Esto contrasta con los sacrificios del Antiguo Testamento. Todo esto dice que tienes que presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Entonces siempre te va a mandar al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, recordemos que traían chivos, que traían tórtolas, dependiendo del tamaño de tu pecado, ¿no? Hay unos que llevaban una vaca, hay unos que llevaban una tórtola. Entonces imagínate, llegabas con tu toro, ¿no? Qué pecadote traía el brother, ¿no? O traían una tortolita, dependiendo del tamaño, ¿no? ¿Qué hacían? Llegaban, los degollaban a estos animalitos, les salía toda la sangre a los animales, ya muertos, los ofrecían en el altar. Dice Números, Levítico, que los partían en pedazos el animal. Venía la persona y ponía las manos sobre el cuerpo del animal y en ese momento se identificaba. Yo les acabo de hablar de una identificación con Cristo, también va en relación. La persona que ponía la mano al cuerpo ya muerto de este animal, él era el que debería estar muriendo.
Eso es la identificación. Por eso es que nos identificamos con Cristo, porque ahora Él murió en mi lugar. Entonces antes en el Antiguo Testamento ponían las manos sobre la tórtola, sobre el chivito, y ellos sabían que ellos deberían estar en ese lugar en vez del animal. Por eso es de que Jesucristo viene a hacer ese sacrificio ahora. Los pecados de las personas eran puestos o eran traspasados a ese animal ya muerto. Ya no puede ser a través de que te pongas nopales en las rodillas y que camines hacia la villa y que hagas sacrificios. Ya no es a través de peregrinaciones como mucha gente lo hace. Dice que esos son sacrificios muertos, dice la Biblia. Muertos. O sea, ahora el sacrificio tiene que ser donde yo voluntariamente le ofrezco mis ojos, donde yo voluntariamente vengo y le ofrezco mis pies, y voluntariamente le ofrezco mis manos, donde yo voluntariamente vengo y le ofrezco mis órganos sexuales, donde mi pensamiento vengo y yo se los entrego voluntariamente al Señor. O sea, todo aquello que va a implicar mi cuerpo es para que Dios lo use. Y Pablo lo explica muy bien. Vamos a Romanos 6:19. Vean cómo dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenta vuestros miembros para servir ahora ¿qué? A la justicia. Bien claro. Presentar vuestros miembros, o sea, tu cuerpo, dice Pablo. Miembros, es una palabra griega que se tradujo de la palabra armas. O sea, dice la Biblia, que mis manos, que mis pies, que mi lengua, que mis ojos, que mis oídos, que todo esto que forma este cuerpo, que le puedo, yo decir a Satanás, úsame, revuélcame, con todo lo que el mundo ofrece. Hacer lo que mi cuerpo, lo que yo quiera. Así con mis piernas, yo camino hacia el pecado. Me meto al lugar que yo quiera. Tal vez antes con tus manos las usabas para el mal. Tus oídos los prestabas para escuchar porquerías. Ahora dice la Biblia, presenta vuestros cuerpos a la justicia. O sea, ponte a la disposición de Dios, para que diario le digas a Dios, aquí están mis armas, aquí están mis piernas, aquí están mis ojos, aquí están mis oídos, Señor, los pongo a tu servicio. A esto se le llama, hermanos, presentar el cuerpo en sacrificio vivo. Nuestros miembros, presentarlos, mis armas. Pablo lo dice también ahí en Romanos 12:1, o sea, dice en sacrificio santo. Ahora, ya no en sacrificio vivo, ya. Ahora dice, preséntelo en sacrificio ¿qué? Santo, agradable a Dios. Recordemos qué significa la palabra santo. ¿Sí recuerdan qué significa la palabra santo? Apartado, separado. Eso es santo. O sea, Dios nos quiere decir aquí que ahora nuestro cuerpo debe apartarse, que debemos separarlo de aquello, de todo lo que me puede contaminar y todo lo que me hace mal. Algunos ejemplos que podemos sacar son sencillos y por los clásicos, ¿no? Ejemplos. Prestas tus oídos a groserías, a chistes. A mí me molesta mucho cuando escucho en la televisión o gente que dice chistes de Jesucristo, de Dios, y a mí me molesta mucho eso. Y hasta le cambio de canal y empiezan, no, y que Jesús y que no sé qué, y hacen de eso algún chiste de nuestro Dios. Que prestes tus oídos a dobles sentidos, ¿qué estás haciendo con eso? Pues estás contaminando tus oídos.
si estás viendo tal vez, o sea, tus ojos, tu arma que son tus ojos, si estás viendo algo que no debes de ver, estás contaminando tu vista, estás contaminando tu cerebro. Si te metes a lugares con tus piernas, vas con tus piernas, con tu cuerpo, vas con tus piernas voluntariamente a lugares que no debes de ir. Nadie te jaló para que entraras. Nadie. O sea, tú cuando estás en tu mente, tú decides si voy a ese lugar, no voy a ese lugar, me sigo derecho, Señor, en tus manos, ayúdame, dame fuerzas. Con tu mente tú decides. Dios nos da esa inteligencia. O sea, tú voluntariamente vas a decidir qué hacer siempre con tu vida. Dios nos da una libertad, hermanos. ¿Qué hacer siempre? La Biblia dice que nuestro sacrificio debe de ser donde el cuerpo lo quitemos. O sea, que sea tanto, que lo apartemos, que lo pongas a un lado de cualquier cosa que me pueda contaminar el cuerpo, de cualquier cosa de que te pueda manchar. Fíjense, en el Antiguo Testamento se les prohibía a algunos judíos tocar a los muertos, ya sean animales o personas. Había sacerdotes que por ejemplo, que hacían votos como nazarenos o como nazareno, por ejemplo. Ellos no podían tocar un animal muerto. La Torah dice que se contaminaban. ¿Qué quiero llegar con esto? Que sabemos que como seres humanos, que no nos podemos salir de este mundo. O sea, no puedes salirte de este mundo. O sea, y toda la gente que está alrededor tuyo está muerta espiritualmente. Toda la que no conoce de Dios. Ahora dice Dios que no te contamines, que no nos contaminemos de carne ni de espíritu. Pero no me puedo salir de este mundo también. No me puedo ir a un cerro y apartarme y vivir en el castillo de la pureza. Y no podemos. O sea, tenemos que llevar una vida diaria. Entonces me tengo que preparar para enfrentarme entonces yo a ese mundo. Pero que no me tengo que contaminar. Ni de carne ni de espíritu. Es un trabajo diario. No es fácil. Dice en Apocalipsis, los que vencieron van a ver el nuevo día. Los que vencieron. Entonces, si yo vencí, es porque hubo una lucha. Es porque hubo una pelea. Porque no fue fácil. Pelearme diario con mi cuerpo. Diario. Con mis ojos, con mis manos, con mi boca, con mis oídos, con mi mente. También dice ahí que este sacrificio que tiene que ser agradable a Él, agradable a Dios. O sea, esta es la forma, hermanos, cómo Dios se agrada de que tú y yo vivamos una vida separada del pecado. Dice que Dios se agrada, dice que tiene que ser agradable a Dios. O sea, mientras tú y yo no estés ya tratando ya de separar tu cuerpo, o sea, vivir en santidad, de separar tus ojos, de separar tus piernas, de separar tus brazos, de separar tus ojos, tus oídos, todo aquello que contamina tu cuerpo. Si tú no decides ya tratar de separarlo, tú no vas a estar viviendo una vida separada para Él. No nos engañemos. Tenemos que estar separados para Él. Y tenemos que separar todo eso. Cortarlo. Santo. Él marca 3 veces santidad. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Dice que 3 veces es santo. Y nos llama a eso, a vivir en santidad. Pero si no te importa tal vez hacer esa separación, vienes aquí a la iglesia, cantamos coritos, tomamos estudios bíblicos, pero si tu cuerpo interiormente no es puro y tu mente no es pura, tus manos no son puras, tus piernas no son puras, o sea, dice la Biblia que todavía estás sirviendo al pecado y que no estás sirviendo a la santidad. Eso les decía Pablo.
Y Pablo sigue diciendo ahí a continuación, dice que es nuestro culto racional. La palabra culto, muchas veces decimos, ¿a dónde? Ah, voy al culto. Vamos al servicio, sin que tengas idea de lo que estás diciendo. Y dice Pablo que nuestro culto racional. La palabra culto, quien toma nota, anótenle, es la palabra griega latreia, con doble L, latreia, significa adoración o servicio a Dios. O sea, cuando tú dices voy al culto, voy a la adoración de mi Dios, al servicio, voy a servirle, voy a ministrarle. La palabra racional es la palabra griega lógicos, de donde viene la palabra lógica o razonable. Ese es racional. Es que es lógico, ¿no? Han oído que te dicen, pues es muy lógico, ¿no? O sea, es racional, ¿no? Es razonable. Cualquiera lo puede entender, ¿no? O sea, Dios nos está diciendo que nuestro culto racional, que significa que es la manera más lógica y que es la manera más razonable en la que tú y yo podemos servir a Dios y poner nuestro cuerpo a su disposición. Es la manera más razonable. Es la manera más lógica para que tu cuerpo pueda ser presentable y ser de disposición de Él. Pues es lógico que tiene que ser bajo su mano. Por lógica, dice Pablo. O sea, muchos pueden decir, pues es que yo soy sincera o soy sincero cuando vengo y canto el domingo al Señor y pues hasta las lágrimas se me salen y estoy adorando a Dios. Pero fíjate que cuando estás adorando a Dios, cuando las personas que están cantando, dice Pablo que están viviendo una vida pura. Que el reflejo que tienes allá afuera, que tiene que ser aquí en la iglesia también. Que tenemos que vivir una vida completa. Hoy pudiéramos decir, y de los que nos escuchan a través de internet, pues lo que purula en muchos lados y en general en el mundo es hipocresía, ¿no? Llevar dobles vidas. Dice Pablo, si tú vienes y adoras en el culto racional, que tu vida sea así. Para que puedas adorar a Dios de una manera que Dios lo reciba. Pero yo quiero que entendamos que no es en el canto, que no es en la adoración lo que glorifica a Dios. O sea, que no es el que tú vengas aquí el domingo y que te sientes y aquí como si estuvieras viendo una película o para adorar a Dios o que lo hagas ya por costumbre. El que viene a adorar a Dios es el que viene ya, hermanos, con una actitud ya de pureza interior y que viene el domingo y que escucha su palabra y que presenta su cuerpo en sacrificio vivo. Ese, dice Pablo, ese es el verdadero culto o es el verdadero servicio, la verdadera administración que yo le hago a mi Dios. Esa es la manera más lógica que tú le puedes servir a Dios. Si no, tendrías una mente dividida, que vengas aquí y actúes de una manera y allá afuera vivas de otra manera. Ese es el verdadero culto racional. No está loco, dice Pablo, ¿verdad? Para venir a actuar aquí dentro del templo, dentro de la iglesia y afuera te portes como un diablo o hagas lo contrario a lo que es el culto racional. Un ejemplo, fíjense, en el Antiguo Testamento, Saúl, se ubica en el rey Saúl. El rey Saúl estaba cometiendo errores como los que se cometen hoy en día. Dios le dice, mira Saúl, yo soy el que da las órdenes. No trates de vivir una vida como tú quieras. Yo te digo lo que es bueno y yo te digo lo que es malo. Rey Saúl. Lo único que tienes que hacer, rey Saúl, es obedecer. Nada más, Saúl. Nada más obedéceme, Saúl. No me discutas, rey Saúl.
No te me pongas al brinco, rey Saúl. No te me trates de justificar. No trates de justificar el pecado o no trates de racionalizar todo ese pecado porque entonces te vas a meter en problemas conmigo. Así le habló Dios a Saúl. Y así nos habla Dios hoy en día. Dios manda al rey Saúl a matar a otro rey enemigo que se llamaba Amalec, lo cual en el Antiguo Testamento Amalec representa la carne. Saúl en su propio juicio, en su propia determinación, en su propio no culto racional, decide no matarlo. ¿Cuántas veces tú no decides matar en tu culto racional tus pecados? ¿No? Te dice Dios, obedéceme. Bueno, Saúl en su propio juicio decide no matar a Amalec, no decide matar a la carne en el Antiguo Testamento. Y decide aparte reservar algunos animales para sacrificio. Escogió los más gorditos, los más sanos, los más bonitos. Saúl muy hábilmente, creyendo que iba a engañar a Dios, como mucha gente hábilmente cree que puede engañar a Dios hoy, dice, a Dios le gustan los sacrificios demasiados, le voy a ofrecer estos animalitos en holocausto. Él disfruta el holocausto, los sacrificios. Pero llega Samuel, el profeta es el que dirige, el que ve más allá, y reprende al rey Saúl. Y vean cómo lo reprende. Vamos a 1 Samuel 15, 22 y 23. Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? Pero es una pregunta. Dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que las grosuras de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Más claro? Ni el agua. Dios no quiere tus sacrificios. Dios no quiere tus holocaustos. Dios no quiere que vengas y te derrames aquí. Yo digo que está correcto, pero dice que obedezcas. Ahí dice el 22. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas? Y está actualizado al día de hoy esto. Hermanos, el pecado de la rebelión y de la terquedad, es hacer a fuerza lo que tú quieres. Eso es ser un terco. Y el rey Saúl estaba haciendo una terquedad, estaba en una rebelión contra Dios, estaba haciendo todo lo contrario que su Dios le estaba ordenando hacer. Estaba ya en una terquedad, haciendo lo que él quería, a fuerza. O sea, fíjense que cuando tú y yo hacemos lo contrario a lo que Dios nos manda, Dios te compara que estás en el ocultismo. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, el ocultismo. La rebelión viene a ser activada por el mismísimo Satanás. Por eso es que es comparado con la adivinación y el ocultismo. Porque cuando obedeces, Satanás es el que viene y activa eso. Cuando tú quieres participar de una boda, de un bautizo, de una confirmación, dice en Efesios 5, no participes de las tinieblas. Es que voy a testificar y les voy a hablar de Dios. Dice que tenemos que obedecer. Entendámoslo. Obedecer. En tiempos de guerra, el general dice, salgamos a la batalla. Y tú le dices, híjole, es que no quiero, porque pues mira cómo están bombardeando, ¿qué tal si me matan? Que salgas a la guerra, dice el general, cuando es tiempo de guerra. O sea, tal vez va a correr de por medio mi vida,
Pero si tú no obedeces en tiempo de guerra, se te va a enjuiciar. Hay una corte marcial a nivel mundial. Y hoy en día, hermanos, estamos en tiempos de guerra. Vienen las órdenes, tal vez tú no entiendes, pero tenemos que comprender que esas órdenes las da Dios. Y que tal vez si tú no las comprendes o no las quieres comprender, ¿cómo le vamos a poder servir? Si el que da las órdenes es Él. Yo me imagino al rey Saúl en ese momento, pero pues no voy a matar al rey, tal vez hice un negocio con él. Yo no me imagino al rey Saúl, que por qué le salvó la vida al rey de Malec y le quieres hacer sacrificio a Jehová. Y llega Samuel, es muy directo. O sea, tienes que recibir las órdenes del general sin que tú comprendas que las estás recibiendo. Dice, ¿quién es mejor, los holocaustos, los sacrificios, a que me obedezcas? Tenemos que entender eso. Eso es presentar nuestro cuerpo. Y ya nada más en 15 minutos les voy a explicar la mente. Porque el cuerpo tenemos que dejarlo en sujeción. Eso nos tiene que quedar claro, bajo el espíritu. Dice Romanos 12:2. No te conformes a este siglo, no te conformes a este año, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que tú compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La palabra conformar, hermanos, es la palabra griega suschematizó. Suschematizó. Significa moldear o dar forma. O sea, que tú no permitas que el mundo te moldee o que el mundo te atraiga a sus moldes. El mundo donde vivimos tiene muchos moldes. Nos quiere meter a esos moldes. Nosotros somos los que hemos escapado de esos moldes. El mundo te va a seguir diario ejerciendo presión con tu compadre, con tu amigo, con tu secretaria, con tu amante, para que regreses y meterte otra vez esos moldes. Pero ya que tienes esa renovación en Jesucristo, sé que ya fuiste alejado de esos moldes. Un molde, por ejemplo, puede ser todas las filosofías que ahora te maneja este mundo. El mundo cree, en las universidades les enseñan a los jóvenes que venimos del mono, del chango. El mundo cree que venimos del materialismo, que dinero, 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 para eso fuimos creados. Tristemente se ha infiltrado en las iglesias el materialismo también. Vive para hacer dinero. Si tienes a Dios, tienes todo. El ateísmo también se ha metido. Solo vive esta vida, otra vida, la codicia, la avaricia, no hay Dios porque no lo puedo tocar, no hay infierno, sé gay, sé lesbiana, sé homosexual. Esos son algunos moldes, por decirte algunos, nada más. Algunos moldes que el mundo te está llamando. ¿Un cristiano puede caer en estos moldes? Claro que puede. Y puede hundirse más de lo que antes estaba. Mucho más. Dice segunda de Pedro, 2:20 al 22. Fíjense. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, está hablando de nosotros, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ahí viene, mira, enredándose otra vez en ellas, ¿qué? Son vencidos, y su postrer estado, ¿qué? Viene a ser peor que el primero. 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el seno. Hace 8 días el hermano Servando nos explicó de los puercos. Diario los tienen que lavar, diario los tienen que bañar, hasta les ponen un moñito y les ponen hasta perfume, pero ven un charquito de lodo
te volteas 2 segundos y ya están otra vez en el lodo. Y el perro es el único animal que tiene la naturaleza de que vuelve su estómago y se lo come, vuelve a su vómito. ¿Qué tiene que el perro para dejar de ser perro y el puerco, el cerdo dejar de ser puerco? Cambiar su naturaleza. El perro tiene que dejar de ser perro y el puerco tiene que dejar de ser puerco. ¿Por qué Dios escoge? Hasta las palabras perro y puerco. En Apocalipsis lo vuelve a repetir. El perro y el puerco. Qué tremendo. O sea, el molde de la moral. Otro molde es el mundo que quiere que caigas. Hoy en día te marca sexo libre, diviértete, acuéstate con tu novio, con tu novia, no hay problema. Todo el mundo lo hace. No seas espantado. Estaba en una plática yo el día de ayer, unos amigos que se van a casar, y estaban sus suegros ahí sentados de esta persona y decía, pues hace 2 meses cuando me fui al hotel con mi prometida, estaban sus suegros. Y yo dije, pues, se van a casar apenas. O sea que ya tienen relaciones desde antes, ¿no? Y ya los suegros saben. Pues si no seas anticuado, no seas espantado, ¿eh? Estamos ya en el siglo XXI, XXII, y tú estás atrasado, ¿eh? No seas espantado. Y yo digo, hoy en día, más vale que te digan monja o la dejada a la... O sea, tú escoge cómo quieres que te llamen, señorita, mujer, varón. O sea, es preferible que te digan la dejada, la espantada, manoseada. O sea, ¿qué prefieres? Cuando un joven, y yo siempre lo comento con mi esposa, cuando un joven ya tenga edad para casar y que vaya a escoger a una muchacha para casarse, créanme que va a escoger a la monja, va a escoger a la espantada, a la manoseada ni la va a voltear a ver, créanme. Ni la va a voltear, a la destrampada, a la que anduvo en onda, y a esa va a escoger. Y a la manoseada y a la que supo ni la van a voltear a ver. El mundo va a querer moldearnos. Siempre. ¿Y sabes por qué? Simplemente porque detrás de todo esto está el poder de Satanás. Así está actuando. Dice en Efesios 2, en los primeros versículos, dice que antes tú seguías la corriente del mundo. Y que el mundo iba hacia abajo y que pues para allá ibas también. Pero que ya no somos de este mundo. Pertenecemos, pero ya no somos de aquí. O sea, dice que Dios viene y que ahora nos saca de este molde y que nos pone en otro molde que es bajo el molde de nuestro Dios y que ahora nos quiere dar su forma a Él. O sea, a través de su Espíritu Santo, que ya está dentro de ti y de mí, quiere dar forma dentro de nosotros, que te quiere dar esa forma, ese molde, un nuevo carácter como el de Él, que nos quiere dar una nueva moda, que nos quiere dar una nueva moral dentro de ese molde, que me quiere dar otra personalidad, que me quiere dar otro léxico inclusive, y que este molde es la imagen de Jesucristo. Dice Jesucristo, sean imitadores de mí. Eso dicen en sus 4 libros. Sean imitadores de mí. Tenemos que comprenderlo en el espíritu. Tenemos que transformarnos. O sea, cambiar de forma. Cambiar de apariencia, decía una Biblia en los originales. Que cambie tu apariencia. ¿Sabes por qué? Porque ahora somos hijos del rey. Porta el hijo del rey. Pues como el hijo del rey. Así se debe de comportar. En Romanos 12:2 dice, transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. O sea, que tú y yo no vamos a permitir que los moldes de este mundo tengan aún más influencia sobre mí y sobre nosotros,
O sea, que tenemos que mentalmente transformarnos. Cambia tu mente. Transfórmense. Palabra griega, ahí les va, transfórmense. Viene de la palabra metamorfos. De ahí viene la palabra metamorfosis. La mariposa. Quieres llegar a ser a metamorfos, que surge ese gusano a una mariposa. Transfórmate. Significa cambiar de forma, de apariencia. O sea, hermano, Dios anhela que tú y yo, que nosotros empecemos ya a ser transformados, que empecemos a cambiar nuestra manera de pensar. Yo empecé esta plática diciendo que tenemos que empezar ya a madurar. Y dice Pablo aquí en el versículo 2 de Romanos 12, transfórmate, que cambies tu manera de pensar. Si no, no vas a avanzar. Que la gente se empiece a dar cuenta y digan que hay cambio en tu persona. Y se dan cuenta. Y no solamente el interno, sino también el externo. Notar. Que mira, ya se viste diferente, se peina diferente inclusive, ya se arregla, se ve transparente, habla diferente, que las jovencitas que se vean puras, apartadas para el Señor. Es lo que quiere Dios. O sea, la transformación, hermanos, siempre que tú leas transformación en la Biblia, tiene que ver con la mente. Siempre. Vean lo que dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, como en un espejo, la gloria del Señor, somos metamorfos de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, el instrumento que Dios utiliza para que tú y yo empecemos a cambiar, para que cambies tus pensamientos, para que cambies tu manera de pensar, para que no pienses como pensabas antes, ¿sabes qué va a ser? La lectura de su palabra. Eso te va a transformar, no hay otra cosa. Que leas su palabra, para que ya no pensabas como pensabas ayer, y que pienses como hoy domingo, para que no pienses mañana lunes como pensabas hoy, es a través de la lectura de su palabra. No hay otra. Dice que mirando la Biblia. O sea, la Biblia, yo cuando la leo, estoy leyendo Proverbios, estoy leyendo un Salmos, estoy leyendo Juan, estoy leyendo Primera, Segunda de Juan, Pedro. Dice que ya cobra sentido mi vida cuando lo estoy leyendo y que le da razón a mi corazón, que el Espíritu Santo me va quitando las venas que tal vez yo tenía y que ahora veo en la Biblia lo que Dios quiere para mi vida. Y eso se le llama la voluntad de Dios. Pero que en la proporción de que yo veo, yo estudio la palabra, de que en la proporción que el Espíritu Santo da vida en la Biblia, que sale de ella esa vida y que va a entrar a mi vida y que me va a cambiar, que entre más leo, que más voy a sufrir yo un cambio a mi entendimiento. Un metamorfos, entre más me meta. Y entre más le busque abajo de las piedras y vea un cuadro ahí del Apocalipsis y le veo más cosas y leo el Salmo 23 y sigo viendo más cosas. Dice que en esa proporción de que yo más voy a tener su mente de él. Voy a sufrir un cambio, un entendimiento, un metamorfos, voy a ver un sufrimiento en mi mente. O sea, que no es posible que entendamos nuevas cosas que Dios quiere para mi vida sin que yo esté metido. Que si tú y yo no pasamos tiempo con la palabra, que si no atesoras ese versículo que te gusta, que si no te enamoras de la Biblia, de su sabiduría, no vas a saber cuál es la voluntad de Dios. Esa es la razón, hermanos, por la cual Dios quiere que te apartes. Dios quiere que seas santo,
que nos apartemos. O sea, la razón por la cual quiere Dios que cambie mi manera de yo de pensar es para que yo compruebe cuál sea la ¿qué? Buena voluntad de Dios, que es ¿qué? Agradable y perfecta. Es bien importante, pero bien importante que mi cuerpo sea puro. Es bien importante que mi mente ya sea diferente. Es bien importante, o sea, es básico. ¿Sabes por qué? Porque si no, no vas a saber cuál es la voluntad de Dios. Si tú no entregas tu cuerpo, si no le eres fiel a tu esposa, si no le eres fiel a tu esposo. Que cuides ese cuerpo, esas armas que Dios te dio. Que si no cambias esa manera de pensar, no vas a comprobar tú cuál es la buena, agradable y perfecta, esa voluntad de Dios en mi vida. No voy a saber. Mira, hasta que el cristiano y el cristianismo, el pueblo cristiano comprenda que tiene que sacrificar su cuerpo. Dice que en sacrificio vivo presentarlo y que tienes que cambiar tu manera de pensar. Hasta ahí te vas a dar cuenta cuál es la voluntad de Dios. Que mientras no sea puro tu cuerpo, que en lo que ves, que en lo que yo oigo, que en donde te metes, lo que comparto en el Facebook, todo eso, que no vas a conocer la voluntad de Dios. Y digo ahora del Facebook porque pues ahí conocemos a muchas personas también a través del Facebook, ¿verdad? Hay tantas cosas, hermanos, que hacemos muchas veces fuera de la voluntad de Dios y lo hacemos porque no la conocíamos. No conocíamos su voluntad. Tal vez haces negocios fuera de su voluntad, tal vez te casaste fuera de la voluntad de Dios, fíjate qué tremendo. Tal vez no conocías la voluntad de Dios y estudiaste lo que tú quisiste. No elegiste a tu pareja correcta porque no estabas bajo la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no eras puro. Porque tu mente no la habías transformado. Porque tal vez estabas atorada o atorado en tu mente. Dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena. O sea, Dios quiere que la voluntad es buena. O sea, que es lo mejor que Dios me tiene para mí. No lo que yo quiera, no lo que yo crea o que sea que es lo mejor para mí, sino que la voluntad de Dios dice que es lo mejor para mi vida. Esa es la voluntad de Dios. Hay muchos que quieren apartarse, no empiezan a conocer de Dios. ¿Por qué creen que les va a ir mal cuando se van a entregar a Dios? Es que Dios me va a pedir esto, Dios me va a pedir aquello, y va a querer que yo deje esto, y tanto que me gusta esto. Y si piensas así, de esa manera, vas a darte cuenta que todos estos pensamientos provienen de un corazón que no conoce a Dios. De un corazón que no tiene esa comunión diaria con Dios. Abraham, en Génesis, le pidió que matara a su propio hijo. ¿Sí recuerdan esa historia? Cuando nosotros vemos lo que le pide a Abraham, vas a comprender cuándo se lo pidió. ¿Cuándo? Cuando Abraham empieza a caminar con Dios, Dios no pudo pedirle esto, porque Abraham no estaba preparado para que le pidiera un hijo. Pero muchos de nosotros nos estamos perdiendo tal vez muchas bendiciones y simplemente porque creemos que si nos apartamos de Él o Dios nos va a pedir todo. Y te va a ir mal y tienes que sufrir y que me va a pasar aquello y que va a suceder eso, ciertos miedos. Y créanme que eso no es la voluntad de Dios, es antibíblico todo eso. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena. O sea, dice que es lo mejor que tiene para nosotros. Dice que la voluntad de Dios es agradable. Dice que al final de todo nos va a gustar. O sea, cuando el mundo te ofrece algo,
El final es triste, ¿no? Cuando el pecado te ofrece algo, un placer, porque el pecado atrae placer, te gusta, ¿no? O sea, es algo, es una realidad. O sea, hay un deleite, pero es algo temporal nada más. Pero cuando tú comprendes que la voluntad de Dios es agradable, te va a gustar siempre al final. Créanme que las consecuencias del pecado, cuando tú no haces la voluntad de Dios, son bien amargas. Bien amargas. A lo mejor al principio sí decías, no, pues qué padre, y tengo a mi amante, y pues disfruto el fin de semana, y tomo, y me drogo, y no sé, miles de pecados que hay hoy en día, ¿no? Al principio lo que Dios no nos ofrece, lo que Dios nos ofrece tal vez no nos va a gustar. Pero al final, créanme, que va a producir un fruto. Eso que Dios tiene para nosotros. Nos va a traer paz para el resto de nuestros días. Siempre. Dice que la voluntad de Dios es perfecta. La palabra perfecta, perfecto en griego es teleios. Significa cuando ya estás maduro o cuando ya estás completo. O sea que la voluntad de Dios es madura, es completa. Dios dice ahí en la Biblia, dice ahí en Efesios 4, que crezcamos en toda estatura espiritual, que tomemos como base a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Hermanos, Dios siempre, ya para terminar, nos saca de un molde. Pónganse de pie si quieren para ir terminando, para orar también. Dios nos saca de un molde donde tú y yo tal vez éramos presos. Y ahora Dios te dice que tú y yo le permitamos que seamos moldeados por Él. Pero hay algo bien importante. Dice la Biblia que tienes que dejarte. Dios nos está diciendo, me das permiso moldearte, porque Dios es caballero. Dios te está diciendo, sabes que permíteme moldearte. Y hay cristianos que Dios quiere trabajar con ellos, pero cuando Dios nos empieza a meter mano, cuando empieza con el bisturí, a hacernos por ahí ciertas situaciones, tal vez como cristianos gritamos o nos duele lo que tal vez nos llegue a quitar o lo que tal vez nos pase, pero que no lleguen a 5, 8 años, 10 años y lleguemos como enanos espirituales, sin conocerlo. Y tal vez muchos hasta se apartan, porque cuando Dios empieza a hacer un trato con muchos de ellos, se apartan. Y si conociéramos, hermanos, a este Dios que servimos, yo creo que hoy le dirías, Dios, hoy yo me aparto para ti. Hoy me santifico, Señor. Hoy estoy firme ya. Hoy decido, Señor, por elección propia, seguirte, Señor. No me importa tal vez las circunstancias que esté viviendo, los problemas en medio que yo esté, pero sabes que, Señor, hoy yo decido cambiar. No importa, Señor, el precio tal vez que también tenga que pagar, pero sabes que, Señor, hoy te entrego mi cuerpo, te entrego mi mente. Dice el apóstol Pablo, como empezamos leyendo, haciendo estas cosas, jamás caerás. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos recuerdas, Señor, que la voluntad, Padre, sigue siendo mía, Señor. Que yo decido, Padre, cómo vivir. Como antes vivía, Señor, o que, Señor, yo comprenda, Señor, cuál es tu voluntad. Que yo entienda cuál es tu voluntad, Padre. Padre, tú nos rescataste, Señor, para darnos otra forma, para darnos otro molde, Señor, no como el molde del mundo que estamos acostumbrados, Señor. Para que me des otra apariencia, para que me des que la gente vea algo diferente, tanto interno, Padre, como externo, Señor.